Las enormes torres de cristal de la Federación Deportiva Galáctica se extendían hasta el cielo púrpura de Nexus Prime. Dentro de la torre más alta, seres alienígenas de toda la galaxia se sentaban alrededor de una mesa que podría albergar una pequeña ciudad. Ellos eran el Consejo, quienes decidían qué especies podían unirse a sus antiguas competencias. El líder del Consejo, Zixit, chasqueó los antebrazos mientras leía la última solicitud. Su cabeza, parecida a la de un insecto, se inclinó mientras procesaba la información. «Humanos», dijo, con la voz zumbando como una máquina averiada. «De un planeta llamado Tierra». Los demás miembros del Consejo empezaron a hacer ruidos. Algunos rieron, otros silbaron, y algunos emitieron sonidos sin equivalente terrestre. Los centoranos, seres hechos de pura luz y energía, brillaron divertidos. Su líder, estrella brillante de la mañana, habló sin mover la boca. «Estas criaturas de carne creen que pueden competir con nosotros. Miren sus datos físicos», dijo el jefe de guerra Grator del Imperio Borak. Medía 2,4 metros de altura, cubierto de piel que parecía una armadura, con 4 brazos enormes. «Solo tienen un corazón, uno. ¿Cómo se mantienen vivos?» El miembro más pequeño del Consejo, el anciano Pip de los Pixari, chilló desde su silla flotante. «Sus huesos están hechos de calcio». «Calcio. Los huesos de mi gente son luz estelar cristalizada. Estos humanos son más débiles que nuestros hijos». «La DRA». Sarah Chen se sentó en la silla de visitas, intentando no mostrar su nerviosismo. Era la científica deportiva más importante de la Tierra, elegida para representar la solicitud de la humanidad para unirse a la Federación. A su alrededor, seres que parecían rocas vivas, nubes de gas flotantes y arañas metálicas seguían burlándose de su especie. «Líder del Consejo», dijo Sarah, poniéndose de pie. «Si me permite hablar». Zist agitó un brazo. «Muy bien, humano. Díganos por qué su débil especie merece competir con los mejores atletas de la galaxia». Sarah respiró hondo. «Puede que no seamos los más fuertes ni los más rápidos. Pero aprendemos. Nos adaptamos. Nunca nos rendimos». Esto provocó aún más risas. La brillante luz de la mañana se hizo más brillante con diversión. «Adaptate, Nina». Mi gente lleva 50.000 años practicando estos deportes. Hemos perfeccionado cada técnica, dominado cada estrategia. ¿Qué podría enseñarnos tu especie incipiente? Todavía no lo sabemos, admitió Sarah. Pero nos gustaría tener la oportunidad de averiguarlo. Los miembros del Consejo se miraron. Finalmente, Zixit habló. «Muy bien. Le concederemos a tu especie una membresía de prueba. Competirán en nuestros 5 mayores desafíos. Si fracasan, y fracasarán rápidamente, su especie no podrá volver a postularse durante 1000 años». «¿Cuáles son los 5 desafíos?», preguntó Sarah. El jefe de guerra Grator contó con sus 4 manos. Las pruebas de fuerza, donde los poderosos demuestran su poder. Las competiciones de velocidad, donde los veloces se alzan con la victoria. Los desafíos de resistencia, donde los Resilient sobreviven. Los juegos de estrategia, donde los inteligentes dominan y, finalmente, el desafío de la supervivencia, donde los campeones se forjan o se destruyen. Tu primera competencia serán las pruebas de fuerza en mi mundo natal. Gra continuó, te enfrentarás a nuestro mayor campeón, el levantador supremo Krakul. Nunca ha sido derrotado. Una vez levantó una montaña para salvar una aldea. Sarah asintió. ¿Cuándo empezamos? Un mes terrestre, dijo Zixit. Aprovecha este tiempo para preparar a tu guerrero más fuerte. Aunque te advierto, ninguna especie ha ganado su primera prueba. La mayoría se retira antes de que termine la competencia. La sesión del consejo terminó y Sarah se encontró afuera de las torres de cristal. Su compañero de equipo, el coronel Jake Morrison, la esperaba. Jake era un exmarine que ahora entrenaba a los atletas olímpicos de la Tierra. ¿Cómo te fue?, preguntó Jake. Tan bien como se esperaba, dijo Sarah. Creen que somos chistes. Chistes flojos y estúpidos. Bien, dijo Jake, sorprendiéndola. Bien. Jake sonrió. Sarah, he visto los vídeos de la competencia. Estos extraterrestres son atletas increíbles, pero llevan miles de años haciendo lo mismo. Son fuertes, rápidos e inteligentes, pero también predecibles. Caminan hacia su nave de transporte. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sarah. O sea, nunca han visto la creatividad humana. Nunca nos han visto trabajar en equipo.
Nunca nos han visto negarnos a rendirnos cuando la lógica nos lo dicta. Jake se detuvo y la miró. Están a punto de aprender qué hace especiales a los humanos. En la Tierra, la noticia de la aceptación de la humanidad en la Federación Deportiva Galáctica se extendió rápidamente. La mayoría de la gente estaba emocionada, pero muchos estaban preocupados. Los extraterrestres parecían increíblemente poderosos. Marcus Rodríguez no estaba preocupado. El levantador de pesas de Texas había entrenado toda su vida para momentos como este. Cuando vio los vídeos de los atletas de Borac levantando pesas enormes, no sintió miedo. Sintió curiosidad. Son fuertes, le dijo a su compañero de entrenamiento. Pero solo usan la fuerza bruta. Sin técnica, sin estrategia, solo potencia bruta. Marcus, ese campeón de Borac, levantó 50 toneladas, dijo su compañero. Nunca has levantado más de 900 kilogramos. Marcus sonrió. Nunca he necesitado levantar 50 toneladas, pero si tengo que hacerlo, encontraré la manera. Sí. Se producían conversaciones similares en todo el mundo. La capitana Lisa Park, piloto de pruebas, estudiaba las competiciones de velocidad. La DRA. Yuki Tanaka, experta en teoría de juegos, analizaba los juegos de estrategia. La DRA. Elena Vázquez, especialista en supervivencia, examinaba las imágenes del desafío de supervivencia. Todos los expertos humanos llegaron a la misma conclusión. Los extraterrestres eran mejores en todo, pero también estaban limitados por su propio éxito. Se habían vuelto tan buenos ganando que habían dejado de aprender a mejorar. Una semana antes de las pruebas de fuerza, el equipo humano se reunió. En un centro de entrenamiento en Colorado, Sara miró a sus 5 campeones y sintió una mezcla de orgullo y terror. Bien, todos, dijo. Seamos sinceros. Probablemente vamos a perder. Estos extraterrestres llevan compitiendo desde hace más tiempo que la civilización humana. Son más fuertes, más rápidos y más inteligentes que nosotros en casi todos los aspectos. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Marcus habló. ¿Y qué? ¿Y qué?, repitió Sara. ¿Y qué si son más fuertes? ¿Y qué si son más rápidos? ¿Y qué si son más inteligentes? Marcus se puso de pie. He sido el perdedor toda mi vida. En cada competición, se suponía que alguien era mejor que yo. A veces lo era, pero seguí presentándome, intentándolo, aprendiendo. El capitán Park asintió. Tiene razón. Cuando estaba aprendiendo a volar, la simulación por computadora decía que me estrellaría. El instructor dijo que no tenía los reflejos adecuados, pero seguí volando porque quería tocar las estrellas. La DRA. Tanaka se ajustó las gafas. En la teoría de juegos, existe un concepto llamado emergencia. A veces, cuando combinas reglas simples de formas nuevas, obtienes resultados que nadie esperaba. Tal vez eso es lo que somos los humanos, una emergencia. La DRA. Vázquez sonrió con tristeza. Y sobrevivido en lugares que deberían haberme matado. No porque sea el más duro, sino porque soy demasiado terco para morir. Jake miró a su alrededor. Eso es. Esa es nuestra ventaja. Somos demasiado tercos para saber cuándo nos vencen. Sara sintió algo que no había sentido desde la reunión del consejo. Esperanza. Bien, equipo. Demostremos a la galaxia lo que los humanos pueden hacer. La nave de transporte despegó de la Tierra, llevando a 5 humanos a una competición que casi no tenían ninguna posibilidad de ganar. Tras ellos, miles de millones de personas observaban y esperaban, con la esperanza de que, de alguna manera, su especie demostrara su lugar entre las estrellas. El mundo natal de Borac se hizo más grande en sus ventanas. Pronto, las pruebas de fuerza comenzarían, y la galaxia vería lo que sucedía cuando los humanos se negaban a aceptar lo imposible. La arena en Borac Prime era diferente a todo lo que Marcus había visto jamás. Se extendía kilómetros bajo un cielo rojo con enormes plataformas de piedra dispuestas en círculo. Cada plataforma sostenía pesas que harían que las máquinas más fuertes de la Tierra parecieran juguetes. La multitud llenaba gradas que se elevaban tanto que desaparecían entre las nubes. 50.000 millones de seres en toda la galaxia observaban a través de transmisiones cuánticas. La mayoría estaba allí para ver a los humanos fracasar estrepitosamente. Bienvenidos a las pruebas de fuerza. La voz del jefe arquitecto Gra resonó por toda la arena. Hoy separamos a los poderosos de los débiles. Marcus se paró con los demás competidores e intentó no sentirse pequeño. Junto a él, el levantador supremo Kraku parecía un tanque andante.
Los antebrazos del campeón Borak eran más gruesos que todo el cuerpo de Marcus. Su piel, similar a una armadura, tenía cicatrices de levantar pesas capaces de demoler edificios. ¿Tú eres el humano?, preguntó Cracktull, mirando a Marcus. Pareces diminuto. El tamaño no lo es todo, respondió Marcus, intentando sonar seguro. Cracktull rió con un sonido como el de rocas al chocar. Aquí, el tamaño es lo único que importa. Los demás competidores eran igual de intimidantes. El delegado Golem parecía una montaña viviente. El representante de la mente colmena era en realidad 12 criaturas insecto trabajando juntas como una sola. El campeón del imperio acuático se movía dentro de un traje de agua que lo hacía parecer un gigante de metal líquido. Primer peso, 50 toneladas, anunció Grator. Un enorme pilar cristalino se alzaba desde la plataforma central. Brillaba con luz interior y zumbaba con energía. 50 toneladas era más que el peso de la mayoría de los vehículos terrestres. Cracktull dio el primer paso. Envolvió el cristal con sus antebrazos y lo levantó por encima de su cabeza como si fuera de espuma. La multitud rugió de aprobación. Lo sostuvo durante 10 segundos y luego lo volvió a colocar con cuidado. El delegado Golem se fue. A continuación, en lugar de levantarlo con los brazos, usó algún tipo de control de gravedad para hacer flotar el cristal. Lo hizo girar en el aire como un juguete antes de dejarlo. Uno a uno, cada competidor levantó el cristal con facilidad. Cuando llegó el turno de Marcus, la arena quedó en silencio. Esto era lo que todos habían venido a ver. El débil humano lo intentaría y fracasaría, entreteniendo a la galaxia. Marcus caminó hacia el cristal. De cerca, era aún más grande de lo que parecía. Puso las manos sobre él e intentó levantarlo. No se movió. Lo intentó de nuevo, poniendo todo su cuerpo en ello. Nada. La multitud empezó a reír. Algunos extraterrestres apostaban sobre la rapidez con la que el humano se rendiría. Pero Marcus no se rindió. En cambio, hizo algo que sorprendió a todos. Caminó alrededor del cristal, estudiándolo desde todos los ángulos. Pasó las manos por su superficie, buscando puntos de agarre. Comprobó su equilibrio. ¿Qué está haciendo?, preguntó alguien entre la multitud. Creo que está pensando, respondió otra voz, confundida. Marcus encontró lo que buscaba. El cristal no estaba perfectamente equilibrado. Un extremo era ligeramente más pesado que el otro. Se colocó en el extremo más ligero, adoptó una postura de peso muerto y usó todas las técnicas que había aprendido en 20 años de levantamiento de pesas. El cristal se movió solo unos centímetros, pero se movió. La risa cesó. Marcus ajustó su agarre, usando sus piernas, su espalda, todo su cuerpo trabajando en conjunto. Lentamente, increíblemente, el cristal de 50 toneladas se elevó en el aire. No lo levantó por encima de su cabeza como Cracktull, sino que lo levantó a la altura de la cintura y lo mantuvo allí durante los 10 segundos requeridos. Cuando lo bajó, la arena quedó en completo silencio. Segundo peso, 100 toneladas, anunció Gra, con menos confianza que antes. El segundo peso era un bloque de neutroneum, el material más denso de la galaxia. De nuevo, cada competidor lo levantó con aparente facilidad. De nuevo, Marcus lo estudió primero. Esta vez, hizo algo aún más extraño. Llamó a sus compañeros humanos. ¿Qué están haciendo?, preguntó el Dr. Chen. No puedo levantar esto solo, dijo Marcus. Pero las reglas no dicen que tenga que levantarlo solo. Solo dicen que el peso debe levantarse. Sara sonrió. Levantar en equipo no es hacer trampa. Es simplemente una interpretación creativa. El equipo humano trabajó unido. Marcus sujetó el levantamiento mientras los demás proporcionaban apoyo y palanca. Usaron principios de física que los extraterrestres nunca habían aplicado a las competiciones de fuerza. Convirtieron el esfuerzo individual en un logro colectivo. La multitud observó con asombro cómo 5 humanos levantaban lo que un extraterrestre levantaba solo. Esto es inusual, dijo Cracktull, sin sonar ya desdeñoso. Los pesos seguían aumentando, 200 toneladas, 500 toneladas, 1000 toneladas. En cada ocasión, los competidores extraterrestres usaban sus habilidades o tecnologías naturales. En cada ocasión, los humanos usaban el trabajo en equipo, la técnica y la creatividad. Con 2000 toneladas, algunos competidores empezaron a tener dificultades. El traje de agua de los campeones acuáticos empezó a agrietarse bajo la presión. 2 de los cuerpos de las minas Colmena, 12,
colapsaron por la tensión. Los humanos también tuvieron dificultades, pero se adaptaron. Construyeron sistemas de poleas improvisados con equipo de la arena. Usaron palanca y ventaja mecánica. Convirtieron las pruebas de fuerza en un desafío de ingeniería. 5.000 toneladas. Gra anunció el peso final. Solo quedaban 3 competidores, Kraku, el delegado Golem y el equipo humano. El peso final fue una esfera de materia estelar comprimida. Era tan pesada que la plataforma que se encontraba debajo se quebró. Krakul fue el primero. Se esforzó con los 4 brazos, y su piel, similar a una armadura, se oscureció con el esfuerzo. Logró levantar la esfera, pero solo durante 3 segundos antes de dejarla caer con un estruendo que sacudió toda la arena. El delegado Golem lo intentó a continuación. Su control de gravedad vaciló y falló. La materia estelar era demasiado densa, demasiado pesada incluso para su avanzada tecnología. No podía levantarlo en absoluto. La multitud contuvo la respiración mientras el equipo humano se acercaba al peso final. Marcus miró a sus compañeros. No podemos levantar esto. Es imposible. ¿Desde cuándo nos detiene la imposibilidad?, preguntó el capitán Park. El doctor Tanaka ya estaba calculando ángulos y fuerzas. Si no podemos levantarlo, tal vez podamos moverlo de otra manera. El doctor Vázquez señaló la estructura de la arena, esas vigas de soporte. Si pudiéramos crear un sistema de palancas. El equipo humano pasó 20 minutos construyendo lo que solo podría describirse como una máquina de asedio medieval mezclada con ingeniería moderna. Usaron todo lo disponible en la arena, cables de soporte, bordes de la plataforma, incluso su propio peso corporal como contrapeso. Los alienígenas observaban fascinados. Nunca habían visto a los competidores modificar la arena. ¿Se les permite hacer esto?, preguntó alguien. Gra revisó las reglas. Las reglas se habían escrito hace miles de años y nunca había previsto algo así. No hay ninguna regla que lo prohíba, admitió. El artefacto humano era feo, complicado y parecía que se iba a desmoronar en cualquier momento. Pero cuando Marcus tiró de la palanca, ocurrió algo increíble. La esfera de 5.000 toneladas de materia estelar se elevó por los aires. No se elevó con suavidad ni gracia. Se tambaleó y se balanceó, sostenida por cables, contrapesos y la determinación humana. Pero se elevó y se mantuvo en pie durante los 10 segundos requeridos. Cuando bajó, la arena estalló en ruido. Esta vez no fueron risas, sino algo nunca antes escuchado en una prueba de fuerza. Aplausos confusos, asombrados y respetuosos. KTHUL miró a los humanos con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo hicieron? Marcus se secó el sudor de la frente. No pudimos igualar su fuerza, así que multiplicamos la nuestra. Multiplicamos el trabajo en equipo, explicó Sara. Cuando los humanos trabajamos juntos, nos volvemos más fuertes que la suma de nuestras partes. La voz de Gra sonaba insegura al anunciar los resultados. Los humanos han completado los 5 levantamientos. Según las antiguas reglas de las pruebas de fuerza, son declarados ganadores. La palabra ganadores pareció sorprenderlo tanto como a todos los demás. En las gradas, seres que habían gobernado la galaxia durante milenios permanecían en un silencio atónito. Los humanos no solo habían ganado. Habían cambiado el significado de ganar. Habían convertido la competencia individual en esfuerzo de equipo, la fuerza bruta en ingeniería inteligente y la tradición en innovación. Cuando el equipo humano abandonó la arena, Kraktul lo siguió. «Humanos», gritó. ¿Le enseñarían estas técnicas a mi gente? Marcus se giró y sonrió. Claro, pero primero tendrán que aprender a trabajar juntos. El campeón Borak se miró los antebrazos como si los viera por primera vez. Trabajen juntos, repitió lentamente. ¡Qué idea tan extraña! En la Tierra, miles de millones de personas veían las noticias con incredulidad. La humanidad había ganado su primera competición galáctica. Pero lo más importante, lo habían logrado siendo completamente humanos. Las competiciones de velocidad eran las siguientes, y la galaxia empezaba a darse cuenta de que estas extrañas criaturas terrestres podrían ser más peligrosas de lo que nadie hubiera imaginado. El complejo de carreras de la nebulosa Centorana flotaba en gravedad cero, rodeado de estrellas y polvo cósmico que brillaba como diamantes. La capitana Lisa Park había visto cosas hermosas durante sus años como piloto de pruebas, pero nada comparado con esto. Enormes anillos de luz marcaban el circuito, extendiéndose por el espacio a lo largo de millones de kilómetros. Su nave parecía patética al lado de las demás competidoras.
Las naves de escritura eran elegantes curvas de metal vivo que parecían curvar la luz a su alrededor. La nave centorana parecía estar hecha de pura energía, cambiando y fluyendo como la luz líquida de las estrellas. La mente colmena había construido algo que parecía una flor mecánica con miles de pequeñas cápsulas de carreras conectadas por flujos de datos. El piloto humano emitió una voz que sonaba como el viento a través de cuevas. Soy Fleetwing Shriar del dominio Screecher. He ganado esta carrera durante los últimos 50 años. Lisa miró al alienígena con aspecto de murciélago a través de la ventana de su nave. Fleetwing era hermoso de una manera alienígena, con alas que brillaban con luz propia y ojos como agujeros negros. Encantado de conocerte, dijo Lisa. Soy el Capitán Park. Esta es mi primera carrera galáctica. Fleetwing emitió un sonido que podría haber sido una risa. Tu primera carrera será tu última, pequeño humano. Cuando comience el recorrido, verás velocidades que tu lenta especie ni siquiera puede imaginar. Ya veremos, dijo Lisa con calma. La carrera tenía 3 partes. Primero, un sprint a través del laberinto de asteroides donde los pilotos tenían que navegar entre enormes rocas giratorias mientras iban lo más rápido posible. Segundo, el recorrido de precisión alrededor de 3 estrellas de neutrones donde un error significaba la muerte. Tercero, la carrera de resistencia a través de todo un sistema solar donde la mayoría de los pilotos se quedaron sin combustible o sufrieron averías por agotamiento. Corredores, prepárense para el despegue. La voz provenía de todas partes a la vez, pronunciada por el coordinador de carrera centuriano. Lisa revisó sus instrumentos una vez más. Su nave era primitiva comparada con las demás, pero estaba construida con ingeniería humana. Era resistente, fiable y diseñada para ser reparada en el espacio si fuera necesario. Comenzaba la carrera de velocidad en 3, 2, 1. Las otras naves desaparecieron. Literalmente, se movían tan rápido que se convirtieron en rayos de luz que se disparaban a través del campo de asteroides. La nave de Lisa aceleró de forma constante, pero comparada con las demás, bien podría haber estado quieta. Observó sus instrumentos mientras los demás pilotos pasaban como un rayo por los asteroides, sorteando huecos que parecían imposibles. La nave de Fleetwing se movía como un rayo líquido, rodeando obstáculos sin disminuir la velocidad. La nave centorana se desvaneció a través de la roca sólida como si no estuviera allí. Pero mientras Lisa avanzaba por la pista, notó algo interesante. Los otros pilotos estaban tomando la mayor rutas directas, los caminos obvios a través de los asteroides. Eran rápidos, pero no preveían. Lisa había pasado años aprendiendo a volar en la atmósfera terrestre, donde los pilotos tenían que lidiar con el clima, problemas mecánicos y combustible limitado. Sabía planificar a largo plazo en lugar de intentarlo. Para igualar la velocidad de la otra nave, se centró en la eficiencia. Aprovechó la gravedad del asteroide para impulsarse hacia adelante, ahorrando combustible y energía. Tomó rutas que parecían más largas, pero en realidad ahorraba tiempo al evitar las zonas más concurridas. Para cuando terminó el recorrido de velocidad, era la última, pero solo había usado la mitad de su combustible, mientras que las otras naves habían consumido la mayor parte del suyo. Comenzando un curso de precisión, anunció el coordinador. Las estrellas de neutrones eran aterradoras. Cada una era una estrella colapsada tan densa que una cucharadita de su material pesaría 1000 millones de toneladas en la Tierra. Deformaban el espacio a su alrededor, creando campos de gravedad que podían destrozar naves. Los demás pilotos confiaban en sus avanzados sistemas de navegación y referencias. Lexes. Calculaban las trayectorias perfectas y las volaban con precisión mecánica. Lisa hizo algo diferente. Volaba por intuición. Había aprendido a pilotar en la caótica atmósfera terrestre, donde el clima podía cambiar en segundos y ningún vuelo era igual. Había desarrollado algo que los extraterrestres habían perdido, la intuición. Al acercarse a la primera estrella de neutrones, sus instrumentos emitían advertencias. La gravedad estaba destrozando su nave. Sus escudos fallaban. Cualquier piloto sensato reduciría la velocidad o cambiaría de rumbo. En cambio, Lisa usó la gravedad de la estrella como una herramienta. Dejó que agarrara su nave y la hiciera girar, usando la inmensa masa de la estrella de neutrones para acelerarla mucho más allá de lo que sus motores podían manejar solos. Era peligroso. Era una locura. Era completamente humano. Pasó como un rayo por delante de otros 3 competidores que seguían sus rutas cuidadosamente calculadas. Su tecnología superior no podía ayudarlos porque nunca habían aprendido a correr riesgos. ¿Cómo nos está ganando la ventaja el humano?, preguntó Fleetwing por el canal de comunicación. Su nave es primitiva.
No la está pilotando, observó el piloto centorano. Está bailando con las estrellas. Al final del recorrido de precisión, Lisa había ascendido al cuarto puesto. Y lo que es más importante, apenas había consumido combustible adicional. Los demás pilotos habían agotado sus reservas, luchando contra la gravedad de la estrella de neutrones en lugar de trabajar con ella. Al comenzar el recorrido de resistencia, el coordinador anunció, último segmento a través del sistema helio. Aquí era donde Lisa esperaba dar el salto. La carrera de resistencia consistía en 4 horas luz a través del espacio abierto, sin atajos ni trucos. Era una maratón pura. Las demás naves volvieron a avanzar. Sus pilotos llevaban sus avanzados motores a la máxima potencia. Pero Lisa había aprendido algo importante sobre la resistencia en sus años como piloto de pruebas. No se trataba de ir rápido al principio. Mantuvo un ritmo constante, observando cómo las demás naves empezaban a tener problemas. La nave Flor de las Minas Colmena empezó a perder cápsulas al sobrecalentarse. La nave Centorana comenzó a parpadear a medida que sus reservas de energía se agotaban. Fleetwing seguía a la cabeza, pero Lisa podía ver en sus sensores que la nave de la pantalla se estaba sobrecalentando. Fleetwing volaba de la misma manera que había ganado durante 50 años, brillando con fuerza y rapidez. 3 horas después de la carrera de resistencia, la primera nave se averió. El piloto del Imperio Acuático se había excedido y sus motores fallaron. 2 horas después, la mente enjambre se rindió cuando la mitad de sus cápsulas se apagaron. Lisa estaba ahora en tercer lugar, detrás de Fleetwing y el piloto centorano. Pero ella era la única que no mostraba signos de estrés. Fue entonces cuando activó su arma secreta. Las naves espaciales humanas tenían algo que las naves alienígenas no tenían: redundancia. Cada sistema tenía un respaldo, y cada respaldo tenía un respaldo. Pero más que eso, las naves humanas estaban diseñadas para ser modificadas en vuelo. Lisa comenzó a redirigir la energía, ajustando la configuración de su nave para lograr la máxima eficiencia. Desactivó los sistemas no esenciales y redirigió la energía a sus motores. Ajustó su rumbo constantemente, haciendo pequeños ajustes que ahorraban energía con el tiempo. Era algo que solo podía hacer un piloto que realmente comprendiera su nave, que pudiera pensar, adaptarse e improvisar. Los pilotos alienígenas eran hábiles, pero siempre habían confiado en los sistemas automáticos de su nave. Con 1 hora restante de carrera, la nave de Fleetwing comenzó a disminuir la velocidad. 50 años de la misma estrategia finalmente habían encontrado su horma. La piloto de la pantalla nunca había aprendido a conservar energía porque nunca lo había necesitado. Piloto humano. La voz de Fleetwing llegó por el canal de comunicación. ¿Cómo sigues acelerando? No solo estoy acelerando, respondió Lisa. Estoy mejorando. Ese fue el momento en que la galaxia comprendió algo nuevo sobre los humanos. No solo resistían, sino que mejoraban. Bajo presión, en medio de un desafío, los humanos se convirtieron en más de lo que eran al principio. Lisa superó a Fleetwing a 30 minutos del final. El piloto cenorano se quedó atrás al agotar sus reservas de energía. En la recta final, Lisa estaba sola en el espacio, compitiendo contra el tiempo, la distancia y sus propias limitaciones. Cruzó la meta no porque fuera la más rápida, sino porque era la única piloto que había tomado la carrera como una experiencia de aprendizaje. Cada giro, cada decisión, cada momento la habían hecho un poco mejor. Cuando se anunciaron los resultados, la galaxia se sumió en un silencio atónito por segunda vez en una semana. Ganadora de las competiciones de velocidad, la capitana Lisa Park de la Tierra. La nave de Fleetwings cruzó la meta con dificultad 5 minutos después. Cuando se encontró con Lisa en la meta, el piloto de la pantalla pareció confundido. No lo entiendo. Fleetwing dijo, soy más rápida que tú. Mi nave es más avanzada. Tengo 50 años de experiencia. Lisa sonrió. Eres más rápida. Tu nave es más avanzada. Pero pasé toda la carrera mejorando y tú la pasaste haciendo lo mismo de siempre. Mejorando durante la carrera. La voz de Fleetwing sonaba desconcertada. ¿Es eso posible para los humanos? Es la única forma en que conocemos las carreras. En la Tierra, las celebraciones eran aún mayores que después de las pruebas de fuerza. La humanidad había ganado 2 competiciones galácticas consecutivas, y lo habían logrado gracias a su singularidad humana. Pero los mayores desafíos aún estaban por venir. Los juegos de estrategia pondrían a prueba la creatividad humana contra las mentes más brillantes de la galaxia. Y si sobrevivían, la prueba de la supervivencia los esperaba.
Los extraterrestres comenzaban a darse cuenta de que estas extrañas criaturas de un pequeño planeta azul podrían ser los competidores más peligrosos a los que se habían enfrentado. No porque los humanos fueran más fuertes, rápidos o inteligentes, sino porque nunca dejaban de aprender, nunca dejaban de mejorar y nunca se rendían. La galaxia estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando la determinación humana se topaba con probabilidades imposibles. El complejo de estrategia en Cerebral Prime parecía el interior de un cerebro gigante. Las paredes curvas emitían una luz tenue, y las plataformas flotantes albergaban tableros de juego que desafiaban la comprensión humana. Algunos tenían más dimensiones de las que las matemáticas terrestres podían describir. Otros parecían existir en varias líneas temporales a la vez. La DRA. Yuki Tanaka se sentó frente al gran estratega Zephyr Prime 9 Alpha, intentando no sentirse abrumada. El ser cerebral parecía una medusa hecha de puro pensamiento con tentáculos que parpadeaban con cálculos que se movían más rápido que la luz. Bienvenido, humano, a los juegos de estrategia. La voz de Zephyr Prime apareció directamente en la mente de Yuki. Durante 10.000 años, mi gente ha dominado estas competiciones. Procesamos la información a velocidades cuánticas. Podemos calcular 1.000.000 de movimientos por adelantado en el tiempo que te toma parpadear. Eso suena impresionante, dijo Yuki cortésmente. Era una mujer pequeña de cabello gris y ojos serenos. Alguien que había dedicado su vida a estudiar cómo funcionan las mentes y cómo los juegos revelan la verdad. No pareces preocupada, observó Zephyr Prime. Quizás no entiendas a qué te enfrentas. El juego al que jugamos se llama convergencia cósmica. Implica gestionar civilizaciones enteras en múltiples universos simultáneamente. Las reglas son tan complejas que la mayoría de las especies pasan siglos aprendiendo lo básico. A su alrededor, comenzaban otras partidas. El colectivo lógico, seres de matemáticas puras, se enfrentaba a los gemelos cuánticos, entidades que existían en nubes de probabilidad. Los tejedores de patrones que veían el tiempo como una tela a moldear jugaban contra los pensadores del vacío, criaturas que encontraban significado en el vacío. Todos miraban al humano con una mezcla de curiosidad y lástima. ¿Empezamos?, preguntó Zephyr Prime. El tablero de juego se materializó entre ellos. Era hermoso y aterrador, mostrando sistemas estelares, rutas comerciales y conexiones políticas que abarcaban múltiples realidades. Yuki podía ver civilizaciones surgiendo y cayendo, tecnologías desarrollándose, guerras comenzando y terminando. El objetivo es simple, explicó Zephyr Prime. Guía a tu civilización para dominar el punto de convergencia cósmico donde se encuentran todas las realidades. Controlas recursos, poblaciones, investigación, diplomacia y fuerzas militares a lo largo de 17 ramas temporales diferentes. Yuki miró el tablero y se sintió como una niña intentando entender el cálculo. La complejidad era asombrosa. Cada decisión afectaba a miles de variables en docenas de realidades. Necesito un momento para entender las reglas, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Zephyr Prime con amabilidad. Aunque debo mencionar que la mayoría de las especies requieren varios años de estudio antes de poder jugar con soltura. Yuki pasó 20 minutos examinando el tablero, haciendo preguntas y probando movimientos sencillos. Zephyr Prime respondió con la paciencia de un ser que experimenta el tiempo de forma diferente a los humanos. Creo que entiendo lo básico, dijo finalmente Yuki. Excelente. Entonces, juguemos. La primera partida fue una auténtica masacre. Zephyr Prime se movía con una velocidad y precisión imposibles. Mientras Yuki aún intentaba construir una sola estación espacial, el ser cerebral había optimizado las rutas comerciales a través de 7 galaxias. Cuando Yuki intentó desarrollar nueva tecnología, Zephyr Prime ya había calculado las rutas de investigación óptimas para los próximos 1000 años. Primera partida completada, anunció Zephyr Prime después de lo que parecieron horas, pero solo habían sido minutos. Victoria Cerebral Collective. Eso fue educativo, dijo Yuki, estudiando la posición final del tablero. La civilización de Zephyr Prime había alcanzado el dominio cósmico total, mientras que la suya apenas había logrado colonizar 3 planetas. ¿Te gustaría conceder la partida?, preguntó Zephyr Prime amablemente. No es vergonzoso. La brecha entre nuestras capacidades cognitivas es simplemente demasiado grande para salvarla. Me gustaría probar otra partida, si te parece bien. Por supuesto. Quizás aprendas algo útil. La segunda partida fue diferente. No mejor exactamente, pero diferente. Yuki seguía perdiendo, pero esta vez prestó atención a algo más que a ganar.
Observó cómo jugaba Zephyr, buscando patrones. Los movimientos de los seres cerebrales eran perfectos, matemáticamente óptimos, pero también predecibles. En su perfección. Segunda partida. Victoria completa del colectivo Cerebral. ¿Una más?, preguntó Yuki. Ciertamente. En la tercera partida, Yuki hizo algo inesperado. En lugar de intentar imitar las estrategias óptimas de Zephyr, realizó movimientos deliberadamente subóptimos. Construyó civilizaciones en lugares ineficientes, desarrolló tecnologías en el orden equivocado y tomó decisiones diplomáticas que carecían de sentido matemático. Los cálculos de Zephyr empezaron a fallar. Las estrategias perfectas estaban diseñadas para contrarrestar el juego lógico, pero Yuki no estaba siendo lógica. Estaba siendo humana. Tus movimientos son interesantes, dijo Zephyr, con un tono de desconcierto por primera vez. No puedo determinar tu estrategia. Es porque no tengo una, respondió Yuki alegremente. Improvisando. Improvisando. El concepto pareció causarle a Zephyr verdadera confusión. Pero, ¿cómo puedes tomar decisiones óptimas sin calcular todas las posibilidades? No puedo. Así que, en cambio, tomo decisiones interesantes. A mediados de la tercera partida, algo extraño estaba sucediendo. La civilización caótica e ineficiente de Yuki estaba causando un efecto dominó que Zephyr no había previsto. Sus decisiones aleatorias crearon propiedades emergentes que ningún cálculo podía prever. Cuando perdió la tercera partida, Zephyr ya no tenía la certeza de la victoria. Tercera partida completa. Victoria colectiva Cerebral. Sin embargo, debo señalar que su civilización sobrevivió mucho más de lo previsto. Cuarta partida, preguntó Yuki. Esta vez, hizo algo aún más radical. Empezó a cambiar las reglas. No era exactamente una trampa. Pero Cosmic Convergence era un juego tan complejo que tenía lagunas y propiedades emergentes que ni siquiera sus creadores habían previsto. Yuki comenzó a explotarlas, convirtiendo el juego de pura estrategia en algo más cercano a la improvisación de jazz. Utilizó protocolos diplomáticos para crear bucles de retroalimentación que generaran recursos adicionales. Encontró maneras de que sus fracasos fortalecieran su posición. Y lo más importante, empezó a tratar el juego no como una competición por ganar, sino como un sistema por explorar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Zephyr mientras la civilización de Yuki comenzaba a exhibir comportamientos que se suponía que no eran posibles. Estoy tocando jazz, dijo Yuki. En el jazz, no solo sigues la música. Creas música nueva mientras juegas. Así no funcionan los juegos. Así funcionan los juegos humanos. Por primera vez en sus 1000 millones de años de existencia, Zephyr experimentó algo que nunca antes había sentido. Incertidumbre. La humana no solo estaba jugando. Lo estaba cambiando en tiempo real, creando nuevas posibilidades más rápido de lo que incluso los cálculos cuánticos podían predecir. La cuarta partida terminó en algo nunca antes sucedido en la historia de los juegos de estrategia, un empate. Ninguno de los jugadores había logrado el dominio cósmico. Porque el juego en sí había evolucionado más allá de sus parámetros originales. Esto no tiene precedentes, dijo Zephyr, con la voz temblorosa. No entiendo qué ocurrió. Jugaste a la perfección, explicó Yuki. Pero yo jugué creativamente. Perfecto y creativo son dos cosas diferentes. ¿Diferentes en qué? Perfecto significa encontrar la mejor respuesta a la pregunta. Creativo significa cambiar la pregunta. El quinto y último juego se jugó ante un público de todas las mentes estratégicas de la galaxia. El colectivo lógico, los tejedores de patrones, los pensadores del vacío, todos observaron cómo el humano se sentaba para enfrentarse al mayor intelecto estratégico del espacio conocido. Esta vez, Yuki jugó con plena confianza. Había aprendido los patrones de Zephyr, comprendía la estructura profunda del juego, y lo más importante, había descubierto como ser humano en una galaxia que valoraba solo la perfección. No intentó calcular movimientos óptimos. En cambio, realizó movimientos interesantes, creativos, que crearon nuevas posibilidades en lugar de seleccionar entre los existentes. Convirtió la convergencia cósmica de un juego de información perfecta en un juego de imaginación. Cuando Zephyr tomó la decisión matemáticamente óptima, Yuki respondió con algo que ninguna computadora podría predecir, la intuición. Cuando el ser cerebral calculó el futuro, Yuki creó un futuro diferente. El juego duró horas. Las civilizaciones surgieron y cayeron. Las realidades cambiaron y se fusionaron. Y lenta e imposiblemente,
la caótica civilización humana comenzó a prosperar de maneras que desafiaban toda lógica. No lo entiendo, dijo Zephyr Prime al llegar el clímax del juego. Su civilización debería haber colapsado hace horas. Sus decisiones son ineficientes. Sus estrategias son ilógicas. Su gestión de recursos es deficiente. Pero mi gente es feliz, señaló Yuki. Y resulta que la felicidad es un recurso que nunca se aprende a calcular. Al final, Yuki ganó no dominando el punto de convergencia cósmico, sino convenciendo a las demás civilizaciones de compartirlo. Había convertido un juego de conquista en un juego de cooperación, de competencia en colaboración. Quinta partida completada, anunció Zephyr Prime con una voz que sonaba aturdida. Victoria humana. El público de mentes estratégicas se sentó en silencio absoluto. Acababan de ver cómo sus suposiciones fundamentales sobre inteligencia y estrategia se desmoronaban ante sus ojos. ¿Cómo?, preguntó Zephyr Prime. ¿Cómo derrotaron cálculos que se procesan más rápido que la luz? Yuki sonrió. Piensas más rápido que yo. Es cierto. Pero yo pienso diferente. Y a veces, lo diferente late más rápido. ¿Cómo diferente? Estaban jugando el juego que existe. Yo estaba jugando el juego que podría existir. El primero requiere un cálculo perfecto. El segundo requiere imaginación. A medida que la noticia de la victoria se extendía por la galaxia, seres que habían gobernado mediante el intelecto puro durante milenios se encontraron cuestionando todo lo que creían saber sobre la inteligencia. Mundo Pesadilla hacía honor a su nombre. La DRA. Elena Vázquez se encontraba al borde de la zona de lanzamiento, observando un planeta que parecía diseñado por algo que odiaba la vida misma. El cielo oscilaba entre un amarillo enfermizo y un morado oscuro. El suelo se retorcía con criaturas con demasiados dientes y pocos ojos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el coordinador Zixit. Incluso el líder insectoide del Consejo Galáctico parecía nervioso. En 50.000 años, solo 12 especies habían sobrevivido a la prueba de supervivencia. La mayoría abandonó en la primera hora. Elena revisó su equipo una vez más. Solo llevaba suministros básicos, pastillas purificadoras de agua, una multiherramienta, provisiones de emergencia y un botiquín médico. Las reglas no permitían tecnología avanzada, armas ni dispositivos de comunicación. Estoy lista, dijo a su alrededor. Los demás competidores hicieron los preparativos finales. Esta vez solo había 8. La mayoría de las especies se habían negado siquiera a intentar la prueba tras ver a los humanos ganar 3 competiciones seguidas. El guerrero Borak, Krexar Colmillo Sangriento, lucía su armadura ceremonial completa. Era el hijo del jefe de guerra Grator, enviado para restaurar el honor de su pueblo. El cristalino fragmento de dolor centuriano centelleó con energía nerviosa. 3 fragmentos de mente colmena zumbaron juntos, intentando mantener su conexión colectiva. 72 horas, anunció Zixit. Sobrevivan tanto tiempo en el mundo de las pesadillas y serán declarados campeones del desafío de supervivencia. El planeta pondrá a prueba su fuerza, su velocidad, su inteligencia y, lo más importante, sus ganas de vivir. ¿Qué les parece trabajar juntos?, preguntó Eleyanena. La pregunta sorprendió a todos. Las mandíbulas de Zixit chasquearon con confusión. Trabajar juntos es una competición de supervivencia. Solo puede haber un ganador. Las reglas dicen sobrevivir 72 horas, señaló Elena. No dicen nada sobre no ayudarse mutuamente. Nadie nunca. ¿Por qué ayudarías a tus competidores? Elena sonrió. Porque eso es lo que hacen los humanos. Las naves de desembarco liberan a sus pasajeros en diferentes partes del mundo de las pesadillas. Elena aterrizó en un bosque donde los árboles crecían desde islas flotantes, con raíces que se extendían hacia el suelo como dedos que agarraban. La gravedad allí era incorrecta, fluctuando entre un peso aplastante y una flotación sin peso. Había estudiado vídeos de supervivencia de todos los entornos de la Tierra: frío ártico, calor desértico, humedad selvática, tormentas oceánicas, altas montañas y cuevas profundas. Pero nada la había preparado para un mundo donde el propio entorno parecía activamente malicioso. El primer desafío llegó en cuestión de minutos. El suelo bajo sus pies comenzó a disolverse, convirtiéndose en ácido que le corroía las botas. Elena saltó a la raíz de un árbol flotante y luego se balanceó de raíz en raíz como un mono usando técnicas que había aprendido de expertos en supervivencia en la selva. Su radio crepitó. Las reglas permitían la comunicación de emergencia, pero solo para reportar muertes o retiradas. Soy Creste Colmillo Sangriento, dijo una voz tensa.
Tengo dificultades. La gravedad sigue cambiando y mi armadura es demasiado pesada. Elena podía ver al guerrero Borak a lo lejos, forcejeando mientras su armadura ceremonial se convertía en una trampa mortal en la gravedad fluctuante. «Soy Elena», dijo por la radio. «Krexar, ¿me oyes?» «Humano, ¿por qué me hablas?» «Porque necesitas ayuda. Voy a ti. Esto es una competencia. Deberías dejarme fracasar. Así no es como compiten los humanos». Elena se balanceó por el bosque flotante, siguiendo el sonido de los forcejeos de Krexar. Lo encontró atrapado bajo su propia armadura. Mientras la gravedad fluctuaba salvajemente, sin la fuerza de sus antebrazos para levantar las placas ceremoniales, estaba indefenso. «Déjame ayudarte», dijo Elena, dejándose caer a su lado. «Deberías dejarme morir y eliminar a un competidor». «Debería, pero no lo haré». Elena comenzó a trabajar en las correas de su armadura. «Mi especie cree que ser fuerte significa ayudar a otros a ser fuertes también». Juntos, lograron quitar las piezas más pesadas de la armadura de Krexar. El guerrero Borak lucía extraño sin su protección tradicional, pero podía moverse libremente en la gravedad cambiante. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ayudar a un enemigo?» «No eres mi enemigo», dijo Elena. «Solo eres alguien que necesita ayuda». Por la radio, oyeron otras voces. Un fragmento de dolor se perdió en un laberinto de formaciones de cristal que interferían con su matriz de energía. Los fragmentos de la mente colmena se separaron y perdieron su conexión. «Podríamos ayudarlos también», sugirió Elena. Kraigar la miró con sus 4 ojos. «Así no funcionan las competiciones. Así funcionan las competiciones humanas». Al final del primer día, algo sin precedentes estaba sucediendo. Elena y Kar habían encontrado los fragmentos separados de la mente colmena y los habían ayudado a reconectarse. Habían guiado a Fragmento de Dolor fuera del laberinto de cristal. Habían compartido comida con un competidor del Imperio Acuático, cuyo sistema de reciclaje de agua había fallado. «Esto es muy irregular», se escuchó la voz de Zixit por el canal de emergencia. «Se supone que los competidores no deben ayudarse entre sí». «Las reglas no lo prohíben», señaló Elena. «Solo dicen que tenemos que sobrevivir». El segundo día trajo consigo desafíos aún peores. El clima del planeta incluía lluvia ácida, tormentas de plasma y nieve que ardía como fuego. Depredadores emergieron del suelo y del cielo. Criaturas diseñadas para cazar a las especies más peligrosas de la galaxia. Elena usó todas las técnicas de supervivencia que había aprendido. Cuando llegó la lluvia ácida, les enseñó a los demás cómo construir refugios con los materiales del propio planeta. Cuando la tormenta de plasma golpeó, les enseñó a interpretar las señales de advertencia y a encontrar terreno seguro. Y lo más importante, hizo algo que ningún competidor había hecho antes. Compartió esperanza. «Este mundo intenta quebrarnos», le dijo al grupo mientras se acurrucaban en una cueva durante una tormenta particularmente fuerte. «Quiere que nos rindamos, que nos enfrentemos unos a otros, que nos volvamos tan crueles como él». «Quizás deberíamos», sugirió uno de los fragmentos de la mente colmena. «Esta cooperación no es natural para los humanos». «La cooperación es lo más natural del mundo», respondió Elena. «Sobrevivimos a eras glaciales, plagas y guerras, no siendo los individuos más fuertes, sino cuidándonos unos a otros». Krexar asintió lentamente. «En mi mundo, enseñamos que la fuerza proviene de la conquista. Pero quizás existan diferentes tipos de fuerza». Al tercer día, el grupo había desarrollado algo que nunca había existido en el desafío de la supervivencia, una amistad genuina. Se protegían mutuamente, compartían recursos, y lo más importante, se negaban a dejar que nadie se rindiera. Cuando el traje ambiental del competidor acuático. Tras fracasar por completo, trabajaron juntos para modificar las pastillas purificadoras de agua de Elena y mantenerlo con vida. Cuando la energía de Fragmento de Dolor comenzó a desvanecerse, encontraron maneras de reflejar y enfocar la luz para recargarlo. «Quedan 18 horas», anunció Zix por la radio. Parecía confundido. «Todos los competidores siguen activos. Esto nunca había sucedido antes. Eso se debe a que nunca antes habían competido con humanos». Elena dijo que los desafíos finales fueron los peores hasta el momento. El planeta les lanzó todo lo que tenía. Tormentas de gravedad que podían aplastar huesos, depredadores del tamaño de edificios, peligros ambientales que cambiaban más rápido de lo pensado. Pero el grupo había aprendido a trabajar en equipo. Cuando Elena quedó atrapada por una tormenta de gravedad,
Crear usó su fuerza natural para liberarla. Cuando los depredadores atacaron, lucharon como una sola unidad, cubriendo las debilidades de los demás y amplificando sus fortalezas. Quedan 6 horas, anunció Zixit. Debo señalar que este es el tiempo más largo que un grupo de competidores ha sobrevivido simultáneamente. Estamos no solo sobreviviendo, dijo Helena. Estamos prosperando. Y era cierto. A pesar de las condiciones imposibles, a pesar de los mejores esfuerzos del planeta por doblegarlas, el equipo mixto no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en algo nuevo. Se habían hecho amigos. A falta de 1 hora, llegó el anuncio final. El grupo se reunió en la cima de una colina mientras el mundo de Pesadilla hacía su último intento por derrotarlos. El cielo llovió fuego, el suelo se abrió para revelar ríos de lava, y criaturas de sombras vivientes emergieron de cada grieta. Permanecieron juntos, de espaldas, protegiendo al grupo como un todo en lugar de a sí mismos individualmente. Quedaban 30 minutos. Los ataques se intensificaron, pero también su cooperación. Quedaban 10 minutos. Estaban exhaustos, heridos y llevados más allá de todos los límites. Pero estaban juntos. Tiempo cumplido. El desafío de supervivencia concluyó. Las naves de rescate llegaron para encontrar algo nunca antes visto. Todos los competidores seguían con vida. Todos se ayudaban mutuamente. Todos habían cambiado por la experiencia. Esto es imposible, dijo Zix mientras estaban transportado de vuelta a la estación de la Federación. El desafío de supervivencia está diseñado para poner a prueba la voluntad individual de vivir. No está pensado para ser disfrutable. Lo hicimos disfrutable. Helena dijo, los humanos tienen un dicho, la alegría compartida se duplica. La tristeza compartida se reduce a la mitad. Krexar asintió. He aprendido algo en este mundo. La verdadera fuerza no consiste en conquistar a los demás. La verdadera fuerza consiste en elevar a los demás. Los fragmentos de la mente colmena hablaron en armonía. La supervivencia individual no tiene sentido. La supervivencia grupal crea significado. Un fragmento de dolor brilló con nuevos colores. La cooperación genera energía que la pura competencia no puede producir. De vuelta en la Federación, en las cámaras del Consejo, los líderes de la galaxia se reunieron. Silencio atónito. La humanidad no solo había ganado las 5 competiciones. Había cambiado fundamentalmente el significado de la competencia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó un miembro del Consejo. Han demostrado su valía, pero también han demostrado que todo nuestro sistema de medición es defectuoso. Helena se paró ante el Consejo, todavía con su equipo de supervivencia roto. Podrían intentar aprender de nosotros en lugar de solo competir con nosotros. ¿Aprender qué? Que ser el mejor no se trata de vencer a todos los demás. Se trata de ayudar a todos a alcanzar su máximo potencial. Zixit se inclinó hacia adelante con los 4 brazos. Tú lo propones.